Bueno, hoy vamos a ver a partir de el capítulo 17 de Deuteronomio, verso 8 en adelante. La vez pasada, en el otro video, nos quedamos hablando acerca de este importante ministerio de los dones y los ministerios, el trabajo acerca de los profetas y acerca de los soñadores. Ahora vamos a hablar acerca de algunas leyes y cuando Dios les pone las indicaciones para cuando ellos tengan rey. Y aquí también vamos a encontrar algo muy especial. Entonces, algo que les recomiendo, miren, por aquí está el Strong, les va a ayudar mucho porque cuando buscan las palabras hebreas, arameas, griegas, les va a dar un panorama más amplio acerca de las interpretaciones, de lo que quiere decir cada palabra, las variaciones. Entonces se los recomiendo, ese es infaltable en su estudio de la Biblia. Hay electrónicos, pero a mí no me saben mucho, a mí me gustan más así en papel, ¿no? Yo soy de la vieja escuela. Bueno, para empezar, miren, el verso 8 dice: cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra. O sea, empieza hablando aquí Moisés acerca de que no es malo tener respuestas para todo, porque uno debe de entender que está limitado y ellos como líderes, como jueces, muchas veces no iban a saber qué hacer en alguna cosa, entonces tenían que recurrir a Jehová, donde Dios les mostrare, entonces para que ellos vieran que ellos también necesitaban un consejo, una orientación y sobre todo que Dios les mostrara conforme a la ley. Entonces a veces vivimos una vida tan aprisa, tan acarreada, que a todo le queremos hallar solución y no podemos. Aún cosas de la Biblia tenemos que estudiar, a veces vamos a dar una clase, nos toca impartir y nos hacen preguntas y hay maestros que a fuerzas quieren decidir, no, es esto, es lo otro, no, a veces no sabemos. Hay que estudiar para que entonces podamos ver claramente la respuesta, buscar a Dios en oración, en meditación. Entonces, Israel podía tener unas situaciones muy difíciles que tenían que resolver, algunos asesinatos, cosas civiles, altercados, entre ellos delitos menores, negocios, etcétera. Entonces había que ir a las autoridades y las autoridades tenían que ir a Dios, ¿no? Entonces eran los sacerdotes, los levitas, el juez, todos ellos que estaban en aquellos días les tenían que preguntar y ellos daban sentencia, era pasado entonces por ellos y ellos buscaban la respuesta en Dios cuando no tenían algo claro. Entonces ellos tenían que, mientras que no tenían rey, atender la decisión que la autoridad decía, porque al someterse a ellos era que estaban de acuerdo en lo que ellos solucionaran. Entonces, porque si no aceptaban la solución del sacerdote, entonces era como no recibir la voluntad de Dios y eran muertos. Muchas veces vamos a buscar un consejo, pero queriendo que nos digan lo que nosotros queremos. Y cuando el consejo es diferente, pues ahí ya no nos gusta. Y de todos modos terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Entonces, ¿para qué buscamos consejo? Hay que tener cuidado que cuando vamos a Dios, no necesariamente va a ser la solución que yo quiero. Cuando buscamos a Dios, no va a ser lo que me guste muchas veces, pero lo estamos buscando, entonces nos sometemos a su voluntad. Cuando abro la Biblia, muchas veces va a decir cosas que no me gustan, pero yo voy abriéndola no por morbo, sino por orientación. Y yo tengo que aceptar la voluntad de Dios para mi vida. Entonces es un consejo que te doy. Porque no había rey en Israel. O sea, había que buscar los mecanismos para atender las cosas de una manera justa, de una mejor manera. Ahora, la teocracia o que Dios fuera el rey de ellos y que por medio de la palabra Dios los ministrara no iba a ser siempre. Este pueblo de Israel estaba rodeado de reyes, de costumbres, de formas, de estrategias, de ejércitos. Y ellos iba a llegar el momento en el que Dios se los iba a poner porque era necesario. Más adelante. Por eso ya les dejan las instrucciones, que eso ya lo veremos si Dios nos permite por allá en Samuel, ¿no? Cuando Saúl es el rey de Israel.
Pero aquí hay unas instrucciones que serían muy importantes analizarlas y saber que cuando llega un rey a Israel, Dios ya les había anticipado de que iba a haber rey. Solamente que ellos pues aparentemente se adelantaron, ¿no? Verso 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Es decir, Dios le está profetizando a Moisés lo que le tocó vivir a Samuel, el profeta. Dios le dijo a Moisés, va a llegar un tiempo en el que ellos lo van a pedir, pero lo vivió Samuel, ¿no? Entonces, ese tiempo que ellos iban a pedir que querían rey, ya que el pueblo estaba muy inclinado a ser como las demás naciones, entonces Dios se los iba a permitir, pero les iba a alertar. Dice, ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. O sea, no podían escoger sobre ellos un rey que no fuera israelita, porque el israelita iba a tener atención a la palabra de Dios, iba a tener cuidado de obedecer a Dios. Entonces no podía ser un extranjero porque iba a tener otras costumbres, otras leyes, y ya no sería solamente un rey, sino ya sería quien lo sometiera, ¿no? Pero el rey entonces no iba a aumentar para sí caballos. O sea, le dice, tengan cuidado de que el rey que ustedes pongan no se enfoque en el comercio y el aumento de estos animales, porque eso es la posibilidad de que tengan contacto con el extranjero, especialmente en esas fechas con los egipcios, los cuales son los que tienen sus ejércitos con caballos, domesticados ya estos animales. Entonces, aumentar caballos es tener una constante relación con ellos para comerciar estos animales. Y también porque podían confiar en los ejércitos, en la cantidad y no en Dios. Entonces vea lo que Dios le dice, no harás volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho que no volváis nunca. Podían estar tentados entonces porque eran los mejores proveedores de estos animales y los que mejor armamentos podían tener, pero eso no los debía de motivar a regresar. Entonces, cuando un rey fuera puesto, ellos debían decir, podemos hacer todo menos regresar a Egipto. Era una indicación que el rey debía de tener, no era una opción, porque allí el pueblo iba a terminar siendo esclavo nuevamente. Entonces, no podían regresar. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, porque una caería en la promiscuidad. Y el pueblo entonces no iba a tener un ejemplo de un hombre que realmente valorara el aspecto matrimonial, la fidelidad. Entonces iba a tener un pueblo degenerado. Pues si el rey daba mal ejemplo, pues el pueblo también iba a ser así. Entonces debía el rey de tener a su corazón al pueblo primeramente, ser buen ejemplo, para que ellos tuvieran de dónde beber. También porque representaba aliarse con otros pueblos, y ahí caían en un sincretismo donde todos ellos iban a adoptar creencias los unos de los otros. Entonces el pueblo no debía de caer en esto. Dios les está indicando, cuando tengan un rey, cuidado, que no les traiga otras leyes, porque entonces los van a corromper. Que no tome muchas mujeres, ni plata ni oro amontone para sí. Es decir, que se preocupara por el pueblo, por enriquecer al pueblo, no solamente caer en la avaricia de él querer tener y el pueblo cada vez menos. Eso debía de ser el rey. Son muy buenos ejemplos para nuestros líderes, ¿verdad? Nuestros políticos, que deben de pensar más en el pueblo que en ellos mismos. Y eso lo debemos de cuidar los pastores, todos. En la sección que nos toca liderar, cuidar más de ellos, a servirnos nosotros de ellos, porque entonces ya caeríamos en un error que no le gusta a Dios. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro, vean, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Es decir, la ley para ese tiempo, hablamos de Deuteronomio, antes de cruzar el Jordán, ellos ya tienen una ley escrita, ¿no? Una original. Y esa ley escrita ellos le sacan copias, o sea, las reescriben para que alguien más la pueda tener. Pero en este caso no es algo común, la mayoría lo usa oral. En ese tiempo, el asunto es que el rey sí tenía que tener el tiempo y el cuidado de escribir una copia del original para él. Entonces, él debía de vivir sometido a Dios totalmente, aunque era el rey, y debía de tener una copia siempre. Y esto es algo muy básico.
nosotros los líderes, los pastores y la iglesia en general, siempre debemos de tener una Biblia con nosotros. La palabra debe de regir nuestra vida, aunque muchos ya no la usan, pero es bíblico. A ver, deja ver qué dice la Biblia. Déjale, pido sabiduría a Dios, contestar con textos. ¿Por qué? Porque es la palabra la que nos va a llevar a una buena respuesta. Y la tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. O sea, debía de leerla todos los días. Todos los días. Vean, ¿por qué todos los días? Porque ahí iba a estar respetando a Dios todos los días. Dice el Señor esto. ¿Por qué todos los días? ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué no le gusta de mí? Todos los días. Cuidar esa palabra y los estatutos y accionar en ellos. Entonces, si yo no los leo todos los días, la Biblia, la palabra de Dios, entonces voy a batallar, me voy a equivocar en algo. Y a alguien le parecerá exagerado, pero yo no lo puse, ¿verdad? Lo puso Dios, dice ahí, todos los días. Y después le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Y luego cuando leen el Salmo 1 que dice también que meditemos en esa palabra, está el deleite de todo el tiempo en la ley de Dios. Entonces, vemos qué importante es tener un tiempo organizado siempre para escudriñar la palabra de Dios. Ir netamente a la Biblia. Entonces les hablé del diccionario Strong, pero netamente ir primero a la palabra de Dios, donde la palabra de Dios sea la que nos fundamente. ¿Para qué todos los días? Vean, me impacta a mí esto. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. ¿Cuántas veces los líderes, nosotros, los pastores, los ministros, el líder de célula, de fraternidad, etcétera, se eleva el corazón sobre sus hermanos, se cree más, es un mandón, es un corajudo, es un soberbio, es un jefe, es un patrón, es un caporal? Cuando estamos apegados a la palabra de Dios, no pasa esto en nuestro corazón. No pasa esto, nosotros no somos jefes que traemos un látigo, traemos la palabra de Dios. Y no podemos elevarnos sobre nuestros hermanos por el cargo, porque es la ley de Dios la que nos empareja a todos. Entonces, cuando yo dejo de ir a la Biblia, empiezan a surgir todos estos aspectos emocionales y mentales que hay en el hombre, debilidades donde yo tengo el quiero ser patrón, quiero ser jefe, quiero mandar, y la Biblia no nos enseña eso. Entonces, si yo me aparto de la Biblia, voy a caer en la tiranía. Y es muy triste cuando se queja alguien con el pastor, oye, que un hermano nos habló mal, un hermano habla muy feo, un hermano no tiene sentimientos, un hermano no tiene paciencia, es muy feo. Quiere decir que ese líder está alejado de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a ubicar. Entonces, es muy importante esto. Y yo lo asemejo a esto, cuando usted esté reinando en su liderazgo, en el área que sea, tenga cerca de usted una Biblia, para que no se desubique, para que usted no ande de creído, de volado, de soberbio. Entonces la palabra de Dios, ¿qué va a hacer? Ubicarnos. No. Ama a tus hermanos. Respétalos, hónralos, sopórtalos. Pero cuando yo me despego, entonces confío en el poder que yo pueda tener por el cargo que ejerzo, ¿no? Entonces, que no se eleve nuestro corazón. Para que no se aparte del mandamiento ni a diestra ni a siniestra. O sea, nada de que yo pienso, yo digo, yo me imagino y va a ser así porque yo mando, ¿no? Es muy triste cuando oímos a alguien que dice, va a ser así porque yo mando. No, manda la palabra de Dios, como Dios indica, como Dios nos dice, no como nosotros pensamos. Entonces, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos del mío Israel. Qué bonito es cuando alguien está pegado a la palabra de Dios y la misma gente dice que siga él, que siga siendo mi pastor, que siga siendo mi líder, que siga siendo el que nos guía en esto. ¿Por qué? Porque es una persona noble, buen sentimiento, con un carácter controlado, que tiene cerca de la Biblia, la palabra de Dios en su corazón. Entonces, ahí es donde tenemos que saber la importancia de tener cerca de nosotros la palabra de Dios, para que entonces podamos nosotros tratar el pueblo de una manera correcta. Entonces, Deuteronomio 18, del 1 al 12, cierro este corto video hablando del reinado, que abundaremos más ya y podemos verlo aplicado o desobedecido con el rey Saúl. En Deuteronomio 18, 1 al 12 habla de la administración de los levitas y de no contaminarse con las prácticas ocultas de Canaán. Y todo esto, ¿cómo lo iban a lograr? Apegados a la palabra de Dios. Mi consejo es que no te bases a lo sociable, no te bases a lo religioso, no te bases a la costumbre.
sino que ten cerca de ti una Biblia, una palabra de Dios. Y cuando no sepas resolver, ve en oración y dile al Señor, ¿cómo le hago? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Entonces vendrá de ti, sobre ti el Espíritu Santo y te enseñará, te revelará, te mostrará para que tú sepas cómo debes de tratar al pueblo, cómo debes de ejercer tu liderazgo, cómo debes de avanzar en tu proyección, en lo que Dios ha puesto en tus manos. Y te vas a dar cuenta que la clave del éxito es estar pegado a la palabra de Dios. Por eso hago este comentario, para que te pueda dar un poco más de entendimiento, un poco más de luz en algunas aplicaciones que el Señor me da en su palabra bendita, en su palabra santa. Entonces sigamos adelante. Gracias por seguir en esta serie de Deuteronomio. Dios te bendiga grandemente.